Buenos días, ¿cómo están, chicos? Bien, profe. Buenos días, profe. Ok, espero Buenos todos días, se profe. encuentren. Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a comenzar, ¿sale? En la clase pasada, ¿qué fue el lunes, verdad? Por ahí dejamos de tarea la sesión 10, ¿no? No, la sesión 9, ¿verdad? Dejamos de tarea la sesión 9. Vamos a rápidamente a revisarla, ¿sale? Para que tengamos esas respuestas correctas, es más, puede que ya las tengan, ¿verdad? Y si no, pues las corrijan, ¿verdad? Pero el chiste de esto es pues, nada más, pues checar eso, ¿no? Cuáles eran las respuestas correctas, si las tienen o no. Y en caso de que no, pues las corrigen. Y en caso de que las tengan, pero no completas, pues las complementan, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Sesión 9. Métodos de separación de mezclas de acuerdo con la composición de la materia para obtener sus componentes. Recordarán que la primera, segunda semana, los que estuvieron conectándose del curso de nivelación, teníamos ya lo que era precisamente trabajado este tema, ¿no? De clasificación de la materia. Veíamos que la materia se clasificaba en átomos, en compuestos, en sustancias, en mezclas, ¿vale? Y vimos este tema de mezclas, ¿no? Entonces, vamos a revisar. Dice, lee la siguiente lectura. Como lo analizamos en el transcurso de las sesiones anteriores, del glaciar Ayolocón, de sus lenguas y de su embudo, no queda nada. Solo una pared de hielo viejo y los arañazos en las rocas recuerdan que estuvo ahí, cerca de la cumbre del volcán Iztaccíhuatl, en el centro de México. Todavía se palpan las estrías que esta feroz masa de hielo de 200 metros de espesor dejó al desplazarse. Arrastraba la piedra a su paso, pendiente abajo, para dejarla amontonada, mezclada con el barro. A las moles rocosas pardas y enormes que no podía mover, las cubría y rayaba con la fuerza de miles de años en movimiento. Completa el siguiente esquema con base a la información que revisaste en la guía. Vamos con la primera. Nos dice qué es una mezcla. Una mezcla, si recuerdan, nosotros dijimos que era la unión de dos o más sustancias, ¿sale? Eso es una mezcla. La unión de dos o más sustancias, ya sea agua con arena, leche con café, etcétera, ¿no? O sea, eso es una mezcla. ¿Cuáles son las características de una mezcla homogénea? Decíamos que las mezclas homogéneas, jóvenes, eran aquellas las que nosotros no podíamos distinguir sus componentes a simple vista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían una composición uniforme, es decir, formaban una sola fase y todo se veía igual. ¿Cuáles son las características de una mezcla heterogénea? Por el contrario, las mezclas heterogéneas sí observamos nosotros sus componentes a simple vista. ¿Por qué? Porque no tenían una composición uniforme, ¿sale? Es decir, que estaban en dos o más fases. Entonces, vamos a contestar la que sigue. Dice, ¿qué tipo de mezcla representaba el desplazamiento de la masa del hielo del Ayoloco? ¿Sale? El volcán del Ayoloco, imagínenselo así, era pues la montaña, ¿sale? La montaña, que tiene la montaña? Pues tiene tierra, piedras, y arriba de esas montañas de piedras, de tierra, estaba la masa de hielo, ¿sale? La masa de hielo. Entonces era una mezcla, pues, de hielo, de nieve, obviamente, de piedras, ¿sale? De tierra. ¿Qué tipo de mezcla creen que era esa? O sea, podrían observar los componentes, podrían decir, ah, mira, aquí está el hielo, aquí está la tierra, aquí están las piedras, o todo se mezclaba y no se podía ver. ¿Qué creen? Yo le digo el tipo de mezcla, profe. Pues dime cuál, Ricardo. Mezcla heterogénea. Es una mezcla heterogénea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros subíamos ese volcán, podríamos distinguir el hielo de la nieve, de la tierra, de las piedras, ¿sale? Es decir, podrías distinguir sus componentes. Por lo tanto, pues era eh, una mezcla, ¿no? De heterogénea, ¿sale? Entonces les voy a poner estas respuestas ahí en el chat y también en el WhatsApp. Ahí están.
Vamos. Dice, realiza la lectura siguiente. Como lo analizamos en las sesiones anteriores, el cambio climático es uno de los principales problemas que ha tenido que enfrentar la humanidad en los últimos años, ya que su principal causa detonante son la emisión de los gases de efecto invernadero, debido a los residuos ocasionados por el aumento de la actividad humana. Cuando desperdiciamos alimentos, también podemos desperdiciar la energía y el agua que se requieren para cultivarlos, cosecharlos y transportarlos. La producción sin control de los residuos que genera la descomposición de los residuos orgánicos e inorgánicos de manera inadecuada libera centenares de gases de efecto invernadero, como el metano, que es este CH4, es el metano, óxidos nitrosos, N2O, y el dióxido de carbono, que es el CO2, a la atmósfera, lo cual ocasiona el efecto invernadero, provocando, entre otras consecuencias, el derretimiento de los glaciares como el Ayoloco. Ok. De acuerdo con la lectura anterior, realiza la clasificación de los siguientes residuos orgánicos e inorgánicos en mezclas homogéneas y heterogéneas, marcando con una palomita en la columna correspondiente. Aquí se equivocaron y la actividad pues ya no la contestaron ellos, ¿verdad? Quien hizo el manual aquí se equivocó. Entonces, vamos a analizar las imágenes. En la primera, observamos cáscaras de fruta, como residuos de hojas de árbol, residuos de jardinería, y pues nosotros estamos observando cuáles son los componentes, por lo tanto, es una mezcla heterogénea, ¿verdad? Vamos con la que sigue, es el vidrio, ¿sale? Aquí tenemos botellas que están de diferentes colores, pero para no confundirnos, imaginémonos una ventana de nuestra casa. Esa ventana tiene un vidrio. Ese vidrio, joven, está hecho por muchos componentes. Yo les pregunto a ustedes, ¿puedes observar los componentes por los que está hecho el vidrio cuando ves el vidrio de tu ventana? ¿Verdad que no? ¿O sí? No. No se observan, por lo No, tanto, ese vidrio va a ser una mezcla homogénea, ¿sale? Ok, el siguiente es el aceite, jóvenes. El aceite se extrae eh, de semillas como el maíz, como la canola, como el aguacate, como las aceitunas, ¿verdad? Que es el aceite de oliva. Eh, y este aceite, pues, es una mezcla, ¿sale? Es una mezcla. Ese aceite, ¿nosotros podemos distinguir sus componentes? No, ¿verdad? Entonces es una mezcla homogénea. Vamos con la siguiente imagen, ¿sale? Es basura, ¿sale? Basura, envolturas, empaques, botellas, latas, ¿sale? Estamos observando sus componentes, por lo tanto es una mezcla heterogénea. Por último tenemos el agua residual, jóvenes. Esta agua residual, jóvenes, generalmente tiene basura, por ejemplo, como la que está acá arriba, puede ir ahí, ¿sale? Entonces, si esta agua residual tiene esos residuos sólidos ahí, es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Pues porque podemos observar esos residuos en el agua ahí mezclados, ¿no? ¿Dudas con esto de acá arriba? No. Ya estaba contestado, pero me interesa que comprendan, ¿no? O sea, comprendan por qué esas respuestas que están ahí. Muy bien, entonces vamos con la siguiente parte. Dice, indica el nombre del método de separación y su descripción para separar cada mezcla, ¿sale? La primera, pues aceite usado y agua, ¿sale? Aceite usado y agua. ¿Cómo se separaría esa mezcla, jóvenes? con decantación. Con decantación, muy bien. ¿Y en qué consiste la decantación? Separa sustancias que no se unen. ¿Exacto? Muy bien. Entonces vamos a ver un ejemplo acá de la decantación. Mm. Por ejemplo, aquí está la mezcla de aceite y agua. Si se fijan, el aceite se queda arriba, ¿correcto? Y el agua se queda abajo. Si yo quisiera vaciar el aceite, o sea, si yo quisiera separar, ¿lo que hago? Pues simplemente agarro mi vaso, ¿sale? Lo vacío en otro, pero cuido que únicamente se vaya el aceite, ¿no? Y de esa manera lo separaría. Pues déjenme les digo que hay un aparato, un material que se llama embudo de decantación. Este embudo de decantación es este que ven acá.
Este es el embudo de decantación. Igual es una mezcla de aceite y agua. El agua se queda abajo, ¿sale? Y se fijan, aquí hay una llave. ¿Ya la vieron? Como una válvula. Yo puedo girar Sí, esta y ¿qué va a pasar? Por gravedad va a salir el agua, ¿vale? Pongo un vaso acá abajo, pongo un vaso en la parte inferior, le abro aquí, dejo salir el agua y le cierro antes de que pase el aceite y esa sería una manera de separarlos, ¿no? Entonces, esta es la decantación. Cuando aprovechas la diferencia de densidades y que las sustancias pues, no se unen, ¿sale? Que se quedan separadas, puedes usar un embudo de decantación o decantarlo manualmente con un vaso vaciando la sustancia a otra, ¿no? Esa es la decantación. ¿Dudas, jóvenes? No. ¿No? Ahorita les escribo las respuestas ahí todas. Ahorita vamos a analizar de una por una y al final les pongo ahí todas las respuestas. Ok, la que sigue, arena con limadura de hierro. ¿Cómo se separarían? Imantación. Con imantación. ¿En qué consiste la imantación? Se separa el componente magnético en una mezcla de sólidos usando un imán que entra y separa este componente de los demás. Perfecto, ¿sale? Esa es la definición, esa es la descripción, ¿sale? Entonces, a grandes rasgos, si tienes una sustancia con propiedades magnéticas, es decir, un metal, ¿sale? Pues vas a aprovechar esas propiedades magnéticas y vas a pasar por ahí un imán, de tal manera que va a traer el componente metálico y te va a quedar en el vaso pues el componente no metálico, que es la arena, ¿no? Entonces, esa sería la imantación. Siguiente, aguas residuales, que es lo que les digo. Esta agua generalmente tiene basura, tiene latas, tiene botellas, tiene papel, tiene envolturas, tiene excremento, ¿no? ¿Cómo separarían ustedes esos sólidos? Por filtración. Con una filtración, ¿sale? Perfecto, con una filtración. Déjenles pongo aquí la imagen. Está. A ver, déjenlo busco. Ahí está, ¿sale? Eso es filtración, jóvenes. Ponemos un medio filtrante al tubo, sale un medio filtrante, en este caso el medio filtrante es esta malla que está ahí. ¿Qué hace esa malla? Esa malla va a dejar pasar el agua, va a dejar pasar partículas del tamaño del poro de esa malla, pero lo que sea más grande lo va a retener ahí, ¿sale? Si ven lo que está ahí es pura basura, ¿sale? Entonces, este tipo de filtros sirven para retener toda esa basura. Obviamente hay que estarlos cambiando continuamente, porque si no, pues se saturan y ya ni el agua va a poder salir, ¿no? Y pueden ocasionar ahí un problema más grande, ¿no? Entonces, esto se tiene que estar quitando, ¿no? A lo mejor en una semana se llena, a lo mejor en un mes, no sé, ¿verdad? Depende de la cantidad de basura que tenga esa agua, ¿no? Entonces, esto se está utilizando en algunos lugares, jóvenes, y es lo que debería utilizarse, ¿no? A nivel mundial. Nada más que lo malo es eso, ¿no? Que hay que estarlo reemplazando, ¿no? Entonces, a lo mejor sería el inconveniente, ¿no? Tener el personal para que esté haciendo eso, ¿no? Y es que esté vigilando continuamente si ya se llenó o no, ¿verdad? Entonces, esa es la filtración, jóvenes, ¿sale? Y por último tenemos el petróleo. ¿Alguien investigó cómo se separa el petróleo? Yo. Ok, ¿cómo? Por destilación. Por destilación, ¿correcto? Perfecto. Entonces, ¿qué es la destilación, Ricardo? ¿Sí investigaste? Sí. Ok, ¿me lo puedes leer? La destilación es un método de separación usado para separar componentes líquidos de una mezcla que tiene diferentes puntos de ebullición. Cada componente se evapora a diferente temperatura y luego se condensa. Es correcto. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a explicarlo. Ok, esto que está acá, jóvenes, es una columna de destilación. Es el esquema de una columna de destilación, pero de hecho una columna pues no se ve así. ¿Cómo se ve una columna? Se ve así, ¿sale? Una torre metálica, ¿sale? Con escaleritas y tubos, un montón de tubos, ¿sale? Esto es una refinería de petróleo, ¿sale? Aquí en México pues hay refinerías, ¿sale? Y estas que están acá pues, son otras torres de destilación. Este procedimiento se le conoce como destilación fraccionada.
¿sale? Y les voy a explicar qué es la destilación fraccionada. Haz de cuenta que el petróleo, aquí tenemos el petróleo, es este, crude oil, es petróleo crudo. Entra, lo vamos a calentar y lo vamos a elevar por esa torre, ¿sale? Esa torre tiene distintos puntos de distinta temperatura. Por ejemplo, la primera está a menos de 25 grados centígrados, la que sigue está entre 25 y 60 grados, la que sigue está entre 60 y 180 grados centígrados, la que sigue está entre 180 y 220, y así, ¿no? La temperatura más baja está arriba y la temperatura más alta está acá abajo, que supera los 350 grados centígrados. Entonces, vamos a tener petróleo evaporándose a 25 grados centígrados. ¿Cómo que se evapora? Sí, ¿por qué? Porque es muy volátil. Es como el alcohol. Dejas una botella de alcohol destapada y empieza a oler. Y si la dejas así un día, vas a ver que va a bajar el nivel. ¿Por qué? Porque es muy volátil, ¿sale? Entonces, y más si está haciendo calor, ¿no? Entonces, eso es la volatilidad. Entonces, a los 25 grados centígrados, ¿qué se extrae? Se extrae el gas, ¿sale? Gases, diferentes tipos de gases, gas metano, gas propano, gas isopropano, o sea, se obtiene gas y ese gas pues sirve como combustible, ¿sale? Entre 25 y 60 grados centígrados, ¿qué se obtiene? Se obtiene la gasolina, ¿sale? Se obtiene la gasolina. Entre 60 y 180 grados centígrados se obtiene la nafta, ¿sale? Entre 180 y 220 se obtienen las parafinas. Ahí entra, por ejemplo, la turbocina, que es el combustible de los aviones. Entre los 220 y 250 grados centígrados se obtiene el diésel, ¿sale? Entre los 250 y 300 grados centígrados se obtiene, pues, el combustóleo, ¿sale? Entre los 300 y 350 grados se obtienen diferentes aceites para lubricar, ¿sale? Y a los mayor de 350 grados centígrados, ¿qué se obtiene? Se obtiene el asfalto, ¿sale? El asfalto para asfaltar las calles, ¿no? Entonces, o chapopote, ¿no? Sí lo conocemos, ¿verdad? Entonces, jóvenes, esa es la destilación fraccionada, ¿sale? Aprovechar los diferentes puntos de ebullición de los componentes que se encuentran en el petróleo para obtener diferentes productos, ¿sale? Y esa es la importancia de las refinerías, ¿sale? Y más cuando hablas de un país en el cual su base económica es el petróleo, como lo es México, ¿no? Entonces, esa es la destilación. Déjenles paso las respuestas. Ya te las puse aquí en el chat de Meet. Ahora, gente, se las paso a... Ok, entonces seguimos, jóvenes. Pregunta número 1, dice, ¿cuál es el método que consiste en calentar una mezcla de agua residual y que queden como producto final el sólido? ¿Quién investigó esto? La destilación. ¿La destilación? No. Evaporación y cristalización. Evaporación y cristalización, ¿sale? Es como si yo les doy una mezcla de agua con azúcar y le digo, me interesa que obtengas el azúcar. ¿Qué haces? Pues pones a hervir el agua, ¿no? La mezcla de agua con azúcar. Lo pones a hervir a 100 grados. ¿Qué va a pasar? Se va a evaporar el agua y en el fondo se va a quedar ahí cristalizada la azúcar, ¿sale? O caramelizada. Ahí la vamos a ver pegada en el recipiente y hasta vamos a batallar para despegarlo, ¿no? Entonces, esa es la evaporación, jóvenes, ¿sale? Número 2, dice, además de la filtración de las aguas residuales, existe otro método de separación que consiste en un movimiento oscilatorio empleando la fuerza gravitatoria, empujando los sólidos y las partículas más densas hacia el fondo. ¿Qué método de separación hace referencia? ¿Alguien investigó cómo se llama este? Yo, profe. ¿Cómo, Ricardo? Centrifugación. Centrifugación, ¿sale? Voy a explicar en qué consiste la centrifugación.
Mm, ¿Dónde está? Centrifugación. Aquí está la centrifugación. Bueno, lo busco luego. Ok, fíjense, hay un aparato que se llama centrífuga, que es este que está aquí, o este esquema que está acá. Esta centrífuga no es nada más que un carrusel, hagan de cuenta que es un carrusel. Un carrusel donde los asientos, permítanme, donde los asientos, hagan de cuenta que los asientos son asientos para tubos. En lugar de personas van a ir tubitos ahí. Los asientos, pues son lugares donde podemos meter un tubo, ¿sale? Se llaman camisas. Ahí metemos un tubito. Entonces, en ese carrusel, jóvenes, ponemos los tubos. Aquí está, como nos están poniendo esos tubos, ¿ya vieron? Aquí se están poniendo esos tubos ahí en ese carrusel. Una vez que ponemos los tubos, cerramos ese carrusel y le ponemos que empezar. Haz de cuenta como si fuera un juego mecánico, ¿verdad? No, no un carrusel, algo que vaya mucho más rápido, no sé. Acuérdense, un juego mecánico que vaya así súper rápido. Entonces, ¿qué pasa una vez que ponemos esos tubos ahí? Adentro, esos tubos se van a levantar, se van a inclinar así. ¿Por qué? Porque es tanta la fuerza que les vamos a aplicar que se van a poner en esta posición. Una vez que se ponen en esa posición, resulta que la sangre, jóvenes, pues tiene diferentes partículas adentro, diferentes células que tienen diferente densidad. Entonces, ¿qué va a pasar con esa sangre? Va a pasar lo siguiente, jóvenes. La sangre se va a separar. La sangre así la metemos a esa centrífuga, así la metemos. ¿Qué tiene ahí? Pues tiene la mezcla de glóbulos blancos, que en realidad no son blancos, se ven como morados, ¿sale? Tienen los glóbulos rojos, que sí se ven rojos, y tienen como unos palitos amarillos, que son las plaquetas, ¿sale? Entonces, y el plasma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se separa, jóvenes, se separa esto de la siguiente manera. En la parte superior va a quedar un color claro, cristalino, pero amarillento. Ese es el plasma, plaquetas y glóbulos blancos. Y en el fondo se van a quedar los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque son mucho más pesados, entonces por eso se van hasta abajo. Entonces, ¿para qué se separa la sangre? Porque resulta que cuando te hacen análisis ¿cómo se llama? Glucosa, ácido úrico, ¿qué más? Colesterol, triglicéridos, se utiliza nada más esto que está acá arriba, el plasma sanguíneo, ¿sale? Entonces, generalmente esto le hacen a la sangre, una vez que te sacan el tubo de sangre para hacerla analizada, eso es lo que le hacen, la centrifugan, ¿vale? Entonces, ¿cómo se logra esa centrifugación? Pues aprovechando la fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga es la misma que tienen ustedes en las lavadoras. En las lavadoras, cuando ustedes van a secar la ropa o la van a exprimir, bueno, se supone que hace toda la lavadora, ¿no? Pero, no sé si se han fijado que cuando se exprime, da vueltas rapidísimo, ¿sale? Ah, ok, ¿a cuántas revoluciones trabaja una centrífuga? Trabajan hasta 5,000, hasta 10,000 revoluciones por minuto, es decir, van a dar 10,000 vueltas en un minuto, ¿sale? Entonces, imagínense, es tanta la fuerza que hacen que los tubos se hacen así, ¿sale? Entonces, todo se empieza a separar por gravedad, o no por gravedad, más bien por fuerza centrífuga. No sé si ustedes se han subido a un juego mecánico que vaya así muy rápido, ¿sale? Donde hay asientos para dos. Y generalmente quien se pone del lado de afuera, ¿sale? Siente que la otra persona lo está aplastando todo el trayecto por la fuerza centrífuga. Y por más que le digas, hazte para allá, pues no puede. ¿Por qué? Porque la fuerza centrífuga lo tiene empujando contra ti. ¿Sí les ha pasado? Sí, a mí sí. Ok, entonces esa es la fuerza centrífuga y esa fuerza centrífuga es la que utiliza la lavadora para exprimir la ropa. La ropa está mojada, recién enjuagada. Entonces, ¿qué hace la lavadora? Empieza a girar, ¿sale? Empieza a girar a 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 revoluciones por minuto esa ropa. Entonces, las partículas de agua que están ahí se salen al exterior. Si te fijas, el canasto de la lavadora tiene unos agujeritos chiquitos ahí en la lámina metálica por los que se sale el agua. Entonces, cuando sacas la ropa, pues la ropa ya está húmeda, ya no está mojada, ya está húmeda y la pones a secar al sol y se va a secar rápidamente. Que si la pusieras toda mojada a tender ahí, ¿no? Tardaría horas y a lo mejor
De esta manera, pues va a tardar ahí minutos en secarse, ¿no? Entonces, esa es la fuerza centrífuga. ¿Se entendió? ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Ok. Miren, aquí están los tubos. Es una foto, pero en realidad esos tubos van girando a revoluciones de 5000 revoluciones por minuto, ¿sale? O sea, van muy fuerte. ¿Sí? Y esas son las centrífugas y para eso sirven. Por aquí había un dibujo, no es que no lo veo, donde se ve precisamente una lavadora, así como ejemplo. Aquí está, miren. Ahí está la lavadora. Es fuerza centrífuga también, con lo que funciona la lavadora. Y a nivel industrial, pues hay centrífugas mucho más grandes, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, esas serían las respuestas. Déjenme las anoto. Mm, muy bien, ahí están. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Cierre, comparte tu respuesta si atiende la retroalimentación del docente, que es esto que estamos haciendo. Reflexiona sobre los contenidos que se vieron en esta sesión. Para ello, considera lo siguiente. ¿Qué otro tipo de separación de mezclas conoces? ¿Existirán más otros tipos de separación de mezclas? Sí existen, jóvenes, sí existen, y pues ya los estaremos viendo ahora que empecemos ya el curso de Química 1 a partir de la siguiente semana. Rosario, ¿algo que quieras decirnos? Sí, maestro. ¿Y si eso que tiene la lavadora no sirve? Si se lo quitamos, ¿no sirve? Si le quitamos, ¿qué, perdón? Y le ponga la imagen. Ah, ya, la imagen. Ok, ahí voy. El centro de, ¿cómo dijo? De la lavadora. Si le quitamos eso, no sirve. ¿Esta? Sí. Si le quitas lo que da vueltas, Mm, sí. ¿No sirve? no, no sirve porque tiene que girar. Esta fuerza centrífuga es nada más cuando tienes algo girando a gran velocidad. Oh, De hecho, no sé si ustedes lo han hecho, ¿no? Que agarran a... Bueno, espero que no lo hayan hecho ustedes, ¿verdad? Pero que hayan visto personas que agarran a los niñitos chiquitos, así de las manos, lo agarran y empieza a dar vuelta. Entonces el niñito, ¿qué hace? El niño se levanta. ¿A poco no? sí. El niño se levanta y si lo sueltas, pues va a salir aventado allá fuerte, o sea, va a estar lejos. ¿Por qué? Por la fuerza centrífuga, ¿sale? Entonces, sin embargo, si tú lo quieres aventar así, pues no vas a poder, ¿sí? Pero si le das vuelo, ¿sale? Lo vas a aventar precisamente por esa fuerza centrífuga, ¿no? Estaba viendo ayer un video justamente se llamaba como habilidades, humanos habilidosos, algo así, que era como tipo un video de un meme, y salían muchos trabajadores de la construcción que justamente aprovechaban la fuerza centrífuga, tenían costales, agarraron los costales de cemento, y le daban vuelta, dos vueltas, y a la segunda vuelta lo soltaba hacia arriba y lo subían a un camión. Entonces, vean cómo la fuerza centrífuga no es propia de las lavadoras, no es propia de las centrífugas, sino que también nosotros la podemos utilizar, ¿sale? Como un impulso, pues para aventar algo, pues lejos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la centrífuga, y si no gira, no sirve, ¿eh? ¿Qué pasa con estas centrífugas? Estas centrífugas son caras, ¿sale? Una centrífuga chiquita, como esta que está acá, ha de valer como unos 5,000 pesos, ¿sale? Esa centrífuga chiquita, si se llega a desnivelar, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Pues los tubos al girar van a girar mal y se descompone, se rompen adentro, se hace un relajo. Entonces tienen que estar bien calibradas y tienen que estar sobre una superficie totalmente plana y nivelada, porque si no puede ocasionar que se dañen y pues que pérdida total, ¿no? Y pues están caras, ¿no? Ahí en el Cebetis tenemos unas de estas chiquitas y tenemos unas más grandes. Las más grandes cuestan como 15,000 pesos cada una, ¿sale? Y ahí están listas para ser usadas, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿dudas, chicos, con este tema? No, ya no. Ok, dice aquí, ¿cómo asocias el conocimiento adquirido con el cambio climático y el deshielo de los glaciares? Pues a lo mejor lo más rescatable aquí, jóvenes, sería esto, ¿no?
sería esto. ¿Por qué? Porque este método de separación, pues nos va a generar que no contaminemos. Y si no contaminamos, jóvenes, pues estamos cuidando el medio ambiente y estamos evitando ahí cambios climáticos, ¿no? También a lo mejor con lo que podríamos relacionarlo, pues es con esto, ¿no? ¿Sale? O sea, mientras sigamos dependiendo del petróleo, pues vamos a quemar combustibles y si seguimos quemando combustibles, pues vamos a emitir gases de efecto invernadero que va a causar calentamiento global y cambio climático, ¿no? Ok, entonces esa sería toda la sesión 9, jóvenes. Acabamos sesión 9, ahí están las respuestas ya aquí, están también en WhatsApp, ¿sale? La actividad creo que ya sí la activamos, ¿no? Para que la subieran, ¿sale? La 9. Y ahora vamos con la 10, chicos. ¿Sí? ¿Dudas antes de empezar con la 10? No, profe. Ok, vamos a empezar con la 10. Vamos a ver. Actividad 10, realice la actividad siguiente. Al igual que el derretimiento de los glaciares, uno de los ecosistemas que también ha sufrido grandes afectaciones es el marino. Dibuja un ecosistema marino en el que resalte la presencia de los corales. Y esta actividad, pues yo no la puedo hacer aquí, ¿verdad? Ustedes tampoco, bueno, sí pueden, pero si la hacen ahorita, pues vamos a perder tiempo. Entonces, esta, pues se queda de tarea, ¿no? Esa la hacen ustedes ahí en su casa. Tarea. Ok. Déjenles muestro los corales. Ahí está, ¿no? Esos son los corales. ¿Ya vieron? De muchísimos colores. ¿Sale? Esos son los corales. Un dibujo de corales van a hacer ahí, ¿no? O sea, no quiero que me hagan todo el océano, pero sí que se vean ahí y me digan, estos son los corales. Sí, se ven muy bonito, ¿verdad? ¿Qué es un coral? Si lo pudiéramos definir, ¿qué es un coral? Son animales coloniales, salvo excepciones pertenecientes al filo Nidaria, la mayoría de clase Anthozoa. Ahí está, ¿no? Es una clase colonial de animales que se relacionan con los hidrozoos, las medusas y las anémonas de mar. Los corales pétreos, un tipo de coral caracterizado por su esqueleto duro, son el lecho del arrecife. Las colonias de corales pétreos están compuestas por cientos de miles de pólipos individuales. Esos son los corales, son animales, ¿sale? Son animales que podemos confundirlos con plantas, ¿no? De hecho, esos corales generalmente albergan algas, ¿sale? Y esas algas pues sirven de alimento a peces, ¿no? Entonces, pues los corales jóvenes y los arrecifes, que son pues muchísimos corales juntos, pues son pues grandes ecosistemas. ¿Por qué? Porque pues dan alojo, dan sustento a muchas especies, ¿no? Ecosistemas marinos completos, ¿no? Entonces, ahí están los corales, ¿no? Los dibujos. Ok, regresamos acá. Desarrollo. Participa en la lectura guiada del siguiente texto, ¿sale? Les voy a leer este texto. Dice, la Gran Barrera de Coral es el mayor ecosistema coralino del mundo. Contiene 400 especies de coral, 1500 especies de peces y varias especies de moluscos. Entre los efectos más serios del cambio climático observado es el blanqueamiento o el blanqueo del coral. Los corales viven al límite de la tolerancia de la temperatura del agua, por lo que el aumento de la temperatura en la superficie del mar constituye un serio riesgo para los ecosistemas de los arrecifes, ¿sí? O sea, que los corales no pueden soportar elevaciones en la temperatura. Esto pues los mata, ¿no? Dice aquí, un ejemplo claro es el fenómeno del niño, ¿sale? Es el fenómeno del niño, que ocurre ahora durante más tiempo del habitual, implicando el aumento de corrientes cálidas en el océano Atlántico. Además, los océanos representan un sumidero importante para el dióxido de carbono atmosférico. Al aumentar el dióxido de carbono disuelto, aumenta también la acidez del agua. Del mismo modo, la temperatura interviene directamente en las corrientes marinas, ya que el aumento en la temperatura provoca cambios en la densidad, haciendo que las corrientes menos densas y calientes estén cercanas a la superficie y las más densas y frías por debajo. Las sales disueltas en el agua de mar evitan su congelamiento o su congelación. Otra propiedad presente es la presión producida por el peso de la columna del agua más la presión atmosférica que actúa sobre la superficie del mar y que limita la distribución de los organismos.
En pocas palabras, jóvenes, el aumento de la temperatura del mar, pues hace que estos corales se blanqueen. Y cuando se blanquean, pues esas algas que albergan ahí se salen, entonces el coral ya no puede recibir esas algas y se muere. ¿Sale? Entonces, nos mencionan aquí un fenómeno natural que es el fenómeno del niño, ¿sale? Dicen que estos fenómenos del niño es cuando se vienen pues grandes series de huracanes, grandes series es la temporada de huracanes, ¿no? Es el fenómeno del niño. Pero hay veces en que el fenómeno no es el niño, es el fenómeno de la niña. Y resulta que el fenómeno de la niña tiene un poder más destructivo que el del niño. Esto, aunque se oiga machista, jóvenes, así es, ¿sale? Una mujer se dice que es más impulsiva, entonces por eso dicen que el fenómeno de la niña pues llega con más poder devastador, ¿sale? Entonces, hubo una temporada por allá del año, que eran casi el año 2000, donde empezaban a verse estos fenómenos que se aceleraban y eran cada vez más catastróficos. Ahorita, pues ya para decir, estamos acostumbrados a que así sea, lo cual pues no debería de ser, porque todo esto es derivado del cambio climático. Entonces, ¿cuál es la principal fuente de que aumente la temperatura en el mar, jóvenes? El calentamiento global. ¿Sí? Acuérdense que si los rayos del sol entran a la atmósfera y no pueden salir por los gases de efecto invernadero, quien está absorbiendo ese calor es el planeta, ¿sale? Entonces el planeta tiene que hacer algo para regularse. ¿Y qué hace? Pues fenómenos naturales como este fenómeno del Niño, que es una temporada de huracanes, ¿sale? Entonces, cuando aumenta la temperatura del mar, miles de corales pues están muriendo, ¿no? Vamos a leer acá. Por lo tanto, la principal causa del blanqueamiento de los corales es entonces el cambio climático. Cuando la temperatura del planeta aumenta, el océano se calienta. Un cambio en la temperatura del agua de tan solo 2 grados Fahrenheit puede hacer que el coral expulse las algas. El coral también puede decolorarse por otras razones como mareas extremadamente bajas, contaminación o demasiada luz solar. ¿Cómo ocurre esto? Cuando los corales se estresan, es decir, perciben los cambios de salinidad, luz o calor, estos cambios producen la expulsión de las algas zooxantelas. A medida que las algas se van, el coral se desvanece hasta que parece que ha sido blanqueado. Si la temperatura permanece alta, el coral no permitirá que las algas regresen y morirá. ¿Sale? O sea, ese es el blanqueamiento, jóvenes. La temperatura es alta, las algas se salen porque dicen, Nel, yo no puedo vivir acá. Estas algas son las que le dan esos colores tan bonitos a los corales. Entonces, si la temperatura sigue alta, esas algas ya no regresan y el coral muere. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahorita? No, profe. Ok, dice, ¿qué cambios físicos y químicos están presentes en la lectura? Le pongo acá, sesión 10, página 50. Y dijimos que lo primero era un dibujo. De tarea. Y ahorita nos vamos a la página 51. Número 1. Cambios físicos. ¿Qué cambios físicos vieron ahí, jóvenes? Ahí les va lo que es un cambio físico. Un cambio físico es un cambio que tiene que ver. ¿Mande, perdón? El cambio de color. El cambio de color. El cambio de color es un cambio físico, ¿sale? Es algo que tú puedes observar físicamente o puedes sentir, ¿sale? El cambio físico es el cambio de temperatura es un cambio físico, ¿sale? Entonces le voy a poner aquí cambio de temperatura. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué otro vieron ahí? Que le crecen algas. ¿Crecen algas? Pues es que no crecen, más bien las algas se van, ¿verdad? Pero sí, eso se explica por el cambio de color, ¿verdad? Las algas se van por el cambio de color. Ok, ¿qué otra propiedad física ven ahí? ¿Se acuerdan que dijeron que la densidad cambia? La densidad nosotros la podemos sentir. ¿Alguna vez? Bueno, hay una pregunta. ¿Qué es más densa? ¿El aceite o el agua? ¿O qué es más denso? ¿La cápsula o el agua? La cápsula. Correcto, ¿verdad?
Muy bien, ¿sale? O si quisiéramos decirlo, ¿no? ¿Qué es más denso, la miel o el agua? Pues la miel, ¿no? ¿Sale? Está más espesa, entonces es mucho más densa, ¿sale? Y pues más pesada, ¿no? Entonces, la densidad es algo que nosotros podemos percibir, ¿sale? Con el tacto. Algo más que nosotros podamos percibir físicamente El es el calor. calor, que tiene que ver con la temperatura, ¿correcto? Y aquí está, ¿ya vieron? ¿Sí vieron lo que acabo de señalar? Luz o calor. La luz, ¿sale? La luz. El calor, pues, es la temperatura, pero la luz también es algo físico. Algo físico también que menciona acá arriba, jóvenes, es esta, ¿no? Otra propiedad presente es la presión, ¿sale? Producida por el peso de la columna del agua más la presión atmosférica. ¿Alguna vez han intentado sumergirse en el agua, jóvenes? Sí. ¿Sí? ¿Qué sienten cuando ya se sumergieron así bastante? Me Suponiendo desespero. Para. como una resistencia y como si el agua te estuviera presionando, ¿a poco no? Sí. Mientras más profundo estás, sientes que te aplasta más, ¿sale? Esa es la presión hidráulica, ¿sale? Sí. Entonces, esa presión, jóvenes, pues se encuentra ahí debajo del mar. Entre más profundo vayas, más presión hay. Por eso los buzos, hay buzos que bajan a muchas profundidades y tienen que bajar ya con trajes especiales, ¿sale? O sea, no pueden bajar nada más con su tanquecito de oxígeno y su visor y su para respirar, ¿no? O sea, tienen que ponerse ya trajes especiales para sumergirse. ¿Para qué? Para que aguanten ese cambio de presión. Ok, entonces la presión también sería una. Presión. ¿Vale? Y ahí está. Ok, cambios químicos. ¿Qué cambios químicos? Observan ahí. Acá los tenemos, acá arriba, fíjense. Aquí está. Dióxido Al, de au- carbono. al aumentar el dióxido de carbono disuelto, aumenta también la acidez del agua. Entonces, ahí es la solubilidad. O sea, es decir, ese dióxido de carbono se puede disolver. Eso se llama solubilidad. Solubilidad del óxido de carbono. Dióxido de carbono, el CO2. Y aquí está otra. La estoy ahorita señalando, ¿sí la ven? La acidez. La acidez. ¿Vale? Y prácticamente esas son las dos propiedades químicas que vimos y las propiedades físicas son mucho más. ¿Sale? Entonces, esa sería la respuesta a la pregunta número 1. La página 51. Que lo pongo ahí en el WhatsApp. Ahí está. Vámonos a la pregunta número 2. Pregunta número 2 dice, ¿cómo contribuyen los efectos del cambio climático a la destrucción de los arrecifes de corales? ¿Qué dijimos que es lo que más le afecta al coral? ¿El aumento de De la temperatura. el aumento de la temperatura, ¿verdad? Ok, entonces la vamos a poner ahí en número 2. Al aumentar la temperatura, de los mares y océanos, los corales expulsan a las algas y mueren, ¿correcto? Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Al aumentar la temperatura de los mares y océanos, los corales expulsan a las algas y mueren. Sí. Bien. Siguiente, identifica las propiedades físicas de la materia presentes en el fenómeno del blanqueamiento de los corales, ¿sale? Y aquí están. Y pues ya están relacionadas. Pues ya de una vez así las más rápido, ¿verdad? Ok,
las corrientes cálidas están cerca de la superficie. Esto depende de la densidad, jóvenes. ¿Sí? Mientras un líquido sea menos denso, va a estar en la parte más superficial. ¿Sale? Cuando es más denso, va a estar en la parte más baja. Y esa densidad tiene que ver con la temperatura también. ¿Sale? Entonces, eso explica eso, ¿no? Siguiente. El aumento del dióxido de carbono disuelto aumenta la acidez del agua. ¿Sale? Cuando nosotros disolvemos en el agua algo, estamos hablando de la solubilidad. ¿Sale? Y el dióxido de carbono, ¿sale? Que está en la atmósfera, gracias a la contaminación, se puede disolver en el agua del mar. Y eso hace que aumente la acidez del agua. Y esa acidez, pues, hace que varias especies, pues, sientan ese cambio y, pues, puedan inclusive hasta morir, ¿no? Siguiente. Dice, es el resultado por el peso del agua más la atmósfera, ¿sale? Entonces, imagínate, si tú te sumerges en el mar, tienes el peso de esa agua que está arriba de ti encima, y arriba de esa agua, pues está la atmósfera todavía arriba, ¿no? Entonces, eso es la presión, ¿sale? Es la presión. Siguiente. Dice, el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño no es más que el aumento de temperatura, ¿sale? El aumento de temperatura del globo terráqueo hace que esa temperatura, esa energía se quede guardada ahí y que el planeta diga de repente, hey, la necesito expulsar. ¿Cómo la expulsa? Expulsa pues, a través de los fenómenos naturales, como huracanes, tormentas, etcétera, y ese es el fenómeno del Niño. Ok, y el color es aquella propiedad, ¿sale? Que nos va a indicar la muerte de los corales, es decir, va a cambiar de un color colorido, muchos colores, a un color blanco, y ese blanqueamiento, pues nos dice que esos corales pues ya están muertos o están próximos a morir. ¿Dudas? No, profe. Entonces quedaría de la siguiente manera. A, B. A, B, E, C, B. Quedaría en este orden. A, B, E, C, D. A, B, E, C, D. Listo. Ahí está la respuesta, chicos. Vamos con lo que sigue. Explica qué propiedades físicas de la materia están presentes en el deshielo de los glaciares. ¿Qué propiedades físicas están presentes en el deshielo de los glaciares, jóvenes? Cuando se deshiela un glaciar, ¿por qué se deshiela? Porque incrementa la ¿qué? La temperatura. La temperatura. Ahí está la primera propiedad, ¿sale? Temperatura. ¿Qué otra propiedad estará ahí? El calor. ¿El qué, perdón? El calor. El calor tiene que ver con la temperatura, entonces así lo dejamos. Tiene que ver la masa, ¿sale? La masa y el volumen. ¿Por qué la masa y el volumen? Porque entre más hielo, más masa, y entre más volumen, más masa también, pues va a haber mayor volumen, ¿no? Entonces el volumen cambió, ¿sale? El volumen cambió. Había muchísimo hielo, ya no hay mucho hielo, ¿sale? Entonces la masa y el volumen cambiaron ahí, ¿sale? ¿Quién más entrará ahí? La densidad. La densidad también entra. ¿Por qué? Porque no es la misma la densidad del hielo que la densidad del agua líquida, ¿sale? La densidad varía. ¿Qué es la densidad? Lo que pesa 1 mililitro de hielo o lo que pesa 1 mililitro de agua, ¿sale? 1 mililitro de agua pesa 1 gramo, ¿sale? Esa es la densidad del agua, ¿vale? Si hablamos de sustancias más pesadas, por ejemplo, el mercurio es un metal, pero es líquido. 1 mililitro de mercurio pesa 13 gramos, o sea, es 13 veces más pesado que el agua, ¿no? Está medio curioso eso, ¿no? Ok, entonces esas serían las propiedades físicas que nosotros vemos ahí: temperatura, masa, volumen y densidad. ¿Dudas, chicos? No. No, profe. Muy bien, vamos con la que sigue. Dice, clasifica las propiedades físicas de la materia trabajadas en los ejercicios anteriores. Vimos muchas propiedades, unas son cualitativas, unas son extensivas y otras son intensivas. Ahí les va.
Las cualitativas no se pueden medir, únicamente se pueden observar. Las extensivas y intensivas, todas se pueden medir. Las extensivas dependen de la cantidad de materia, jóvenes, mientras que las intensivas no dependen de la cantidad de materia. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo. Ok. ¿Sí ven el pizarrón que les acabo de dibujar? Bueno, acabo de poner ahí. Sí. Muy bien. Perfecto. Fíjense, voy a hacer esto. Esto que está aquí, jóvenes, es un tinaco. Es un tinaco de 700 litros de agua. ¿Vale? Y está lleno. Tiene sus, o sea, está hasta el full. Tiene los 700 litros de agua. Y esto que voy a dibujar acá, jóvenes, este es un garrafón. Un garrafón de agua, de estos de Electropura. ¿Cuánto tienen? 20 litros. 20 litros de agua. ¿Sale? Ahí está, ¿no? El tinaco y el garrafón. Muy bien. Vamos a analizar la propiedad masa, ¿sale? Masa. Vamos a analizar la masa. La masa, jóvenes, no es nada más que el peso. El peso y se mide en kilogramos, ¿sale? Vamos a analizar la masa. Les pregunto yo a ustedes, ¿quién va a tener mayor masa? ¿El tinaco rotoplas de 700 litros o el garrafón de 20 litros? Tinaco. El tinaco. El rotoplas. El rotoplas. Entonces, este va a tener mayor El tinaco, masa. perdón. Ajá, el tinaco, el rotoplas. Y este va a tener menor masa. ¿Por qué? ¿Por qué es de más litros? Porque le cabe más, ¿vale? Porque tiene más litros, porque es más grande. ¿Correcto? Y el que es chico, pues le cabe menos y por lo tanto tiene menor masa. Entonces, veamos cómo la masa, jóvenes, es una propiedad extensiva. ¿Vale? ¿Qué significa que una propiedad sea extensiva? El hecho de que una propiedad sea extensiva, el hecho de que una propiedad sea extensiva significa que la propiedad depende de la cantidad de materia. Es decir, la propiedad va a variar, el valor de la propiedad va a variar dependiendo del tamaño del objeto, de la materia, de la sustancia que nosotros estamos analizando. La masa varía. Si algo es más grande, pues va a ser mayor la masa. Si algo es más pequeño, pues va a ser menor la masa. Ahora, si tuviéramos una cisterna, jóvenes, una cisterna de 20,000 litros, ¿quién tendría mayor masa? ¿La cisterna de 20,000 litros, el tinaco o el garrafón? La cisterna. La cisterna, ¿por qué? Porque es mucho más grande y tiene mucho mayor masa. ¿Dudas con la masa? No. No, profe. Ok. No. Ahora fíjense, vamos a analizar otra propiedad. Vamos a analizar el volumen. El volumen, jóvenes, es lo que ocupa un lugar en el espacio. Y el volumen se mide en litros. ¿Vale? Les pregunto yo, ¿quién ocupa mayor volumen? ¿El rotoplas o el garrafón? El rotoplas. El rotoplas, ¿por qué? Porque es mucho más grande. Entonces, va a tener mayor volumen, lo pongo en azul porque puse volumen en azul acá arriba, ¿eh? Y va a tener menor volumen el garrafón, ¿correcto? Sí. Ok, entonces Sí. el volumen también es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de materia, ¿sale? Si yo comparo el volumen del tinaco y el volumen del garrafón con el volumen de una cisterna de 20,000 litros,
pues les va a ganar la cisterna de 20,000 litros, va a tener mucho más volumen. ¿Por qué? Porque es mucho más grande. Entonces veamos cómo las propiedades que son extensivas dependen de la cantidad de materia. ¿Estamos? Sí. Ok, vamos con otra propiedad. Fíjense, aquí vamos a cambiar un poquito. Aquí vamos a analizar la temperatura. Esta la voy a poner en verde, ¿eh? Temperatura. Ahí está la temperatura. Fíjense, les voy a preguntar yo lo siguiente, ¿eh? Bueno, voy a plantear el siguiente caso. Imagínense que yo quiero hervir el agua del garrafón. Quiero yo hervirla. ¿A qué temperatura va a hervir el agua de este garrafón? ¿A qué temperatura tengo yo que calentar el agua del garrafón para que hierva? A 20. ¿A 20 grados? ¿En 20 grados hierve el agua? 100. A 100 grados, ¿no? El agua hierve a 100 grados centígrados. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Sí. Sí, cuando ustedes calientan agua en la estufa, espérense, que encierro la ventana, disculpen. Pues se sigue yendo, pero ya un poquito menos. Ok, a 100 grados hierve el agua. Cuando tú calientas algo en la estufa, la temperatura tiene que subir a 100 grados para que pueda hervir, ¿sale? Ahora, fíjate, este garrafón de 20 litros, tenemos que calentar el agua a 100 grados centígrados para que hierva. Les pregunto yo a ustedes, jóvenes, que todos lo saben y son unos genios, ¿a qué temperatura tengo que calentar el agua del tinaco Rotoplas? Son 700 litros, es mucho más agua que la que hay en el garrafón de 20 litros. ¿A qué temperatura tengo que calentar el agua del tinaco Rotoplas para que el agua hierva? A 1000. ¿A 1000? ¿Por qué? Porque es más agua, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo la caliento también a 100 grados? ¿No va a hervir? Se va a tardar más. No. Imagínate que todo el tinaco está a 100 grados. ¿Va a hervir o no va a hervir? Sí. Pero, pues sí, con más tarde. Fíjense, yo no les estoy preguntando cuánto tiempo me voy a tardar en calentar el agua. Yo nomás les estoy preguntando a qué temperatura va a hervir el agua del tinaco Rotoplas. Entonces, ¿a qué temperatura va a hervir? ¿A 1000 o a 100? A 1000. ¿A 1000? No, a 100. A 100 grados, jóvenes. 100. El agua, todo el agua, jóvenes, hierve a 100 grados centígrados, sin importar que sea una alberca, sin importar que sea el mar, sin importar que sea lo que sea, el agua hierve a 100 grados centígrados. Entonces vean cómo la temperatura no tiene que ver con la cantidad de materia. Si yo les preguntara cuánto tiempo me voy a tardar en calentarlo, pues sí me voy a tardar, ¿no? A lo mejor me tardo 20 veces más, ¿sí? Pero no estoy preguntándoles por el tiempo, les estoy preguntando por la temperatura, ¿sale? Entonces, la temperatura es la misma. Entonces, cuando la temperatura, jóvenes, no varía dependiendo de la cantidad de materia, cuando una propiedad no varía dependiendo de la cantidad de materia, se dice que es una propiedad intensiva. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Ok, les voy a preguntar, ¿a qué temperatura tengo que poner el agua en este garrafón para que se congele? A 100. ¿Para que se congele? Ah, no. A 0, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? El agua se congela a 0 grados. ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora, ¿a qué temperatura tengo que poner el agua de todo este tinaco para que se congele? A 100 grados igual. 0 grados. También a 0 grados. ¿Por qué? Porque acuérdense que el punto de congelamiento del agua son los 0 grados, sin importar que sea una alberca de agua, sin importar que sea un océano, sin importar que sea una presa o un simple vaso de agua. ¿Sale? La temperatura de congelamiento son los 0 grados.
Entonces vean cómo la temperatura no tiene que ver con el tamaño del agua o la cantidad de agua que tengo, ¿sale? Entonces esas son propiedades que son intensivas. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. Ok, entonces me voy a ir de nuevo acá. Permítame. Permítame, primero, ¿todavía no ven? No, no se ve la imagen. A ver, ¿cómo es? Muy bien, entonces las respuestas quedarían de la siguiente manera, ¿no? Cualitativa sería el color, extensivas, masa, porque depende de la cantidad de materia, el volumen, la longitud. La longitud ni siquiera la nombramos, pero la longitud depende también de la cantidad de materia. Si tienes un tinaco más grande, pues su longitud, su altura y su ancho, pues van a ser más, ¿no? Entonces, eso también depende de la cantidad de materia. El peso, la fuerza del peso también depende de la cantidad de materia. La solubilidad también depende de la cantidad de materia. Si tú quieres disolver agua, ¿sale? Disolver, por ejemplo, imagínate que estás haciendo agua fresca, ¿no? ¿Sale? Eh, si tú quieres disolver un sobrecito de tank en un vaso de 250 mililitros, pues a lo mejor vas a poder muy a fuerza, va a quedar muy concentrado. Pues si tú quieres echarle otro sobrecito, pues ya no vas a poder. ¿Qué ocupas? Pues aumentar también la cantidad de agua para que se pueda disolver, ¿no? Y las propiedades intensivas, pues la temperatura, la densidad, la presión, el punto de fusión. Estas no dependen de la cantidad de materia. Estas propiedades siempre se van a conservar igual. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? Esto lo vamos a ver más a fondo ya cuando empiece el programa de Química 1. La siguiente semana empezamos, ¿verdad? ¿Dudas hasta ahorita? No. No. Muy bien. Entonces, seguimos. Número 6. ¿Qué son las propiedades cualitativas? ¿Se acuerdan que dijimos que el color era una? ¿Por qué dijimos que el color era cualitativo? Porque nada más se puede Ver. observar, ¿correcto? Únicamente se puede observar, pero no se puede medir, ¿correcto? Entonces le ponemos, son aquellas que no pueden, no, son aquellas que solo se observan, que solo pueden observarse, o que pueden observarse, y no pueden medirse. ¿Vale? Son aquellas que pueden observarse y no pueden medirse. ¿Sí se entiende esa parte? Sí. Sí. Ok. Y nos vamos a la que sigue. ¿Cuál es la diferencia entre propiedades extensivas e intensivas? Que se los expliqué hace rato en el dibujito. Decíamos que las extensivas dependen de la cantidad de materia. Y las intensivas no dependen de la cantidad de materia, ¿no? Y esa sería la respuesta de la pregunta 7, jóvenes. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. No, profe. Sí. Muy bien, checamos. Cierre. Comparte tus respuestas, atiende retroalimentación de docentes. Ya lo hicimos. Reflexiona lo referente a los efectos que ha traído consigo a la par el desarrollo tecnológico y la modernidad sobre temas tan importantes de hoy como son el cambio climático en el ecosistema marino y cómo puede afectar su flora y fauna. Los corales viven al límite de la tolerancia de la temperatura del agua, por lo que el aumento de la temperatura de la superficie del mar constituye un serio riesgo para los ecosistemas de los arrecifes.
considera que están presentes los cambios físicos y químicos, así como las propiedades físicas de la materia en las afectaciones de los arrecifes del coral. ¿Ok? Les comento. ¿Esto qué importancia tiene con nuestro tema o cómo se relaciona? Pues se relaciona en que las actividades del ser humano, en que el estilo de vida que tenemos el ser humano ahorita, las actividades industriales, de distintos giros, ya sean ganaderos, industriales totalmente, industria automotriz, etcétera, toda esta actividad que tenemos produce contaminación, y esa contaminación no nada más se queda en el aire, esa contaminación no nada más se queda en el río, esa contaminación no se queda en el suelo, ¿sale? Esa contaminación afecta directamente a los ecosistemas marinos, porque si se calienta el planeta, ¿sale? Se calienta la temperatura del mar. Si se calienta la temperatura del mar, pues cambias totalmente los ecosistemas que están allá, y una prueba, pues es esa, ¿no? La muerte de los arrecifes, la muerte de los corales, y pues recuerden que estos arrecifes, pues son, pues la base de los ecosistemas marinos, ¿no? Entonces, sí está medio crítico eso, ¿no? Después viene que pues pueden contestar las preguntas de la página 299 a la 310 de la guía de estudios, que si le dan clic, pues van a entrar ahí, pueden hacerlo, ¿sale? Para complementar y fortalecer sus conocimientos. Y, jóvenes, de tarea se llevan la sesión 11, ¿sale? No la voy a subir a Classroom, la sesión 11, ¿o sí la subo? No, sí la subo, ¿sale? Hagan, contesten lo que puedan, ¿sale? Y si tenemos oportunidad, el viernes la revisamos, ¿sale? ¿Duda, Sí. chicos? Entonces la tarea es de la 10 y la 11. Ok, la 10 y la 11, exacto, ¿no? La 10 ya la habíamos subido, ¿no? A Classroom. Nada más la complementan, la corrigen y la suben, ¿no? Y si no la han subido, pues la suben. Y la 11 se queda de tarea, ¿correcto? No, la 10 la hicimos ahorita, ¿verdad? La 10 la hicimos ahorita y la 11 es la que se queda de tarea. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Subo las dos a Classroom, 10 y 11. Ok, profe, gracias. Muy bien, pasó lista.